Hola, ¿qué tal? Soy Kelly Marchena y hoy me encuentro aquí en Montserrat, en Barcelona, para contarles el tercer capítulo de mi videolibro, La historia de un emigrante. Bueno, para continuar con la historia, pues en el segundo trabajo que tuve, pues me echaron, me vino a recoger mi familiar, me fui otra vez al lugar donde me había hospedado, otra vez nuevamente, eran unos días. Ya ahí empecé a conocer un poco más la vida aquí en Europa, ¿no? En España y tal. Y conseguí con una agencia encontrar un trabajo. Entonces ese día hicieron muchas entrevistas y bueno, tuve la suerte y la dicha de encontrar un tercer trabajo en casa. En esta casa también me tocó trabajar como robotina, como lo dije en su momento, con uniforme, pero era para cuidar 2 niños. Esta vez fue cuidar 2 niños. Cuidé 2 niños, entonces uno era un niñito de 3 años y la hermanita que tenía 10 meses. Empecé a trabajar ahí, muy bien, todo muy bonito. Empecé a hacer limpieza, o sea, era una servidora completa, ¿no? O sea, cuidaba a los niños, cocinaba, lavaba, limpiaba, planchaba, hacía todos mis quehaceres. Estaban muy contentos porque es verdad que cuando yo estuve en Perú, pues aprendí a limpiar, me enseñaron antes de llegar acá a España. Y obviamente ellos se sentían contentos en la forma de mi trabajo, cuidaba a la niña, a veces me estresaba, pero bueno, era muy joven, era normal. Pero ellos estaban demasiado contentos. Tuve muy bonitas experiencias, ahí tuve una anécdota muy graciosa, que recuerdo que era la primera vez que yo escuchaba los relámpagos, la tormenta. Eso fue, me fui escondiéndome debajo de la cama. Y claro, yo me metí debajo de la cama porque era la primera vez que me pasaba. Nunca había escuchado eso. Veía los relámpagos y luego ¡brum! Entonces yo decía, no, Dios mío, que es fin del mundo. Era mi percepción en ese momento. Y me daba risa porque venían los niños. Kelly, no te escondas, que no pasa nada, que es normal. Y yo metía debajo de la cama. Hasta que poco a poco me fui adaptando y me fui acostumbrando. Y bueno, en ese trabajo pues duré bastante, cuidando a los niños, me iba al parque, tal. Hasta que bueno, de ahí alguna vez tuve la oportunidad de conocer al abuelo de los niños, que tenía en ese entonces pues un eliseo, que le llaman acá, que es una escuela donde hay primaria, secundaria, muy grande. Entonces el abuelo pues tenía mucho dinero, el abuelo de los niños tenía mucho dinero. Pues ahí viene la gran controversia que en su momento habrá, porque en algunos directos siempre me lo dicen, que quieren hablar e interactuar conmigo, ¿no? Porque ahí viene lo que actualmente sucede a veces en mi país, en Sudamérica, ¿no? Lo que le llaman la xenofobia, ¿no? ¿Qué pasaba? Que durante esa época que yo llegué no había mucha inmigración, pero llegó un momento donde empezó a entrar mucha inmigración ecuatoriana, peruana, boliviana. Empezaron así, primero vino Perú, después vino Ecuador y así, ¿no? Una remesa, ¿no? Tal. Y recuerdo que había mucha xenofobia porque se decía, ahí es donde viene el problema de las latinoamericanas. Hablo latinoamericanas porque no eran latinos, sino las latinas. Entonces empezó a hacer mucho boom el hecho de que se metía una latina con un español, rompía una relación y los hombres pues dejaban a sus mujeres y se metían con las latinas y bueno, generalizaban mucho. Y eso perjudicó a mucha gente. Mucha gente pues se quedaban sin trabajo y una de ellas fui yo. Porque claro, lo que hacían es, como vuelvo a repetir, generalizar. Entonces recuerdo que un día mi jefa, yo estaba muy bien, me dice, Kelly, llorando, esto fue llorando, o sea, no estoy contando ni con exageración ni nada. Todo lo que yo le digo es lo que realmente sucedió. Me dice, mira, lo siento mucho, pero nos vamos de viaje al extranjero y no te podemos llevar. Claro, recuerdo que yo tenía tarjeta de residencia, no tenía lo que tengo ahora, una nacionalidad española. En ese momento tenía tarjeta de residencia, recién tenía 6 meses de estar aquí. Entonces, claro, era complicado llevarme al extranjero. Lo que yo tenía entendido en ese momento, ¿no? Ahora entiendo de otra manera, pero en ese momento Entonces, lo siento mucho, vamos a tener que dejar tus servicios, yo lo siento mucho, y se puso a llorar.
Y obviamente pues a mí también me dio mucha pena porque yo ya me había acostumbrado a los niños, todos los días veía Heidi, me hacía repetir Heidi, 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 Heidi. Yo me grabé la película Heidi de todos los episodios porque en ese entonces eran VHS. Entonces, Kelly, ponme Heidi, la Heidi, la Heidi. Yo me grabé la. Entonces me había encariñado con los niños como es natural. Cuando tú cuidas a los niños, como se dice, el roce hace el cariño. Y era natural. Entonces llorando me dijo que se tenía que marchar fuera con los niños y tal, y que bueno, tenía que dejar el trabajo. Bueno, pero ¿por qué me dice esto? Ahí es donde voy. Cuando ellos me llevan a una montaña, que es San Juan, el lago San Juan en Madrid, el señor se había comprado una montaña de 2.000 metros cuadrados. Entonces él había comprado una montaña y su barca para pasear en la laguna. Entonces conversando conmigo me dice, eres muy chiquilla para estar aquí y tal, ¿no? Muy chavalita, ¿no? Aquí se dice chavala, ¿no? Eres muy chavalita para estar aquí, o sea, muy jovencita. Y yo le digo, sí, ¿y cómo te viniste? Le conté mi historia, le dije que me sentía triste porque mis padres estaban en Perú, y me preguntó, ¿qué edad tienen tus padres? Le dije que en ese entonces tenían 50 y tantos años, me parece. Y me dijo, pues mira, como yo voy a hacer mi casa acá, ¿qué te parece si traigo a tus padres? A tu padre lo puedo poner de servicio de mantenimiento y a tu madre como ama de casa, ¿no? O sea, para que la señora que hace las cosas de la casa. Ay, ¿de verdad? Sí, yo los traigo. ¿De verdad, don Fernando? Fernando se llama el señor. Ay, pues sí, miren, sería bonito, tal. Entonces, yo creo que esa fue la razón y el motivo en el cual yo creo que esta persona pensaría que en ese entonces, como se hablaba tan mal de las latinoamericanas, que yo iba a hacer algo sacando un beneficio. Y pues, ¿qué decidió? Pues sacarme el trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque luego me enteré que habían traído a la otra chica que habían echado porque no les gustaba el trabajo, pero como era una chica que tenía a su marido, ya era una persona muy mayor, tal, pues no iban a tener ese problema. Y nunca viajaron, con lo cual casualidad no fue. Pero cosas que a veces en el extranjero se pasan y uno tiene que aprender a superar los contratiempos, los obstáculos y las barreras que se nos puedan presentar. Así que, pues, eso fue mi tercer trabajo. Bueno, ese fue mi tercer trabajo. A partir de ahí dije, pues ya no más trabajo en casa. Ya no más trabajo en casa porque era muy duro para mí, porque yo era una niña muy sentimental, muy sensible, me encariñaba muy rápido con las personas. Entonces dije, mira, me voy a probar en trabajar en otro sitio. Así que busqué trabajos y encontré un trabajo en el Burger King. Fue mi primer trabajo de empresa. Estaba en la empresa Randstad, me acuerdo, que era una empresa de trabajo temporal que se llama ETT, ¿no? Y me consiguieron trabajo en Burger King y trabajé pues en Burger King. Y ahí en Burger King trabajando me entró mucho la nostalgia y hablé con mis papás y les dije que me sentía sola y que los necesitaba a mi lado porque era una chica muy joven, con 21 años, y mis papás decidieron que sí, que se venían conmigo, ¿no? Mientras les voy contando, también espero que vean un poquito el paisaje de lo que es Montserrat. Este es un monasterio hermoso, precioso, uno de mis lugares favoritos porque se ve todo Cataluña y es una montaña muy curiosa, algo parecido al Machu Picchu, pero muy curioso. Ahora no sé qué están enfocando por allá, ahí en la montaña hay una luz ahí hay un tren que sube y que baja, que te lleva hasta el final de la puntita del cerro. Bueno, continúo con mi historia. Bueno, trabajé en Burger King y animé a mis padres a venir. Entonces, en ese entonces recuerdo que a mí me costó casi $12,000 traerlos a mis padres de forma ilegal. Ellos entraron, me acuerdo, por Ámsterdam. Entraron por Ámsterdam y se animaron a venir. Yo llegué en abril del 2007, del año 2000, un 7 de abril del año 2000, y ellos llegaron un 23 de diciembre del mismo año. O sea, tuve la dicha y la suerte de no pasar una Navidad sola. Sé que hay mucha gente que cuando llega acá al extranjero, pues es muy complicado, está lejos de su familia, y bueno,
Entonces empecé a trabajar en Burger King y recuerdo que me traje a mis padres, ellos entraron ilegales y justo salió la ley en la amnistía que hubo en el año 2000, la amnistía en la cual las personas que habían entrado hasta el 24 de diciembre del año 2000, automáticamente con un precontrato, pues le daban los papeles. Y gracias a Dios, pues mis padres habían entrado en esas fechas y les dieron los papeles. Bueno, cuando yo trabajé en el Burger King fue una bonita experiencia, muy bonita, porque conocí mucha gente de aquí, de Madrid, española. Tuve una amiguita más joven que yo, casi 3 años menor que yo, que fue la que ayudó para que mi padre tuviera los papeles. Lo contrató como chofer y mi papá obtuvo los papeles. A mi madre lo ayudó un señor en la cual ella trabajaba de interna. Mi madre también tuvo que trabajar de interna, mi padre pues trabajaba de construcción. Y bueno, en ese entonces pues también traje a quien en ese entonces era mi pareja. Pues trabajábamos ahí y tal. Casualmente cuando ellos llegaron yo no tenía dónde estar, porque era una habitación donde yo vivía. Entonces, ¿qué hice? Pues buscar una habitación más amplia para poder traer a mis papás. Y coincidí con una señora de Ecuador, la cual me alquiló una habitación donde podíamos estar los 4. Obviamente me cobraba algo más, pero vivíamos los 4. Pero siempre había una serie de inconvenientes, una serie de problemas con mi mamá y tal. Así que en agradecimiento a eso, pues yo dentro de lo que cabe soy una chica que bastante agradecida siempre he sido. Y primero agradecer a Dios por permitirme contarles a ustedes pues esto también. Y bueno, me recuerdo de que la metí a trabajar ahí, al Burger King, porque era muy complicado que las personas mayores de 45 las recibieran en las empresas. Pero como yo era una buena trabajadora en ese momento, me consideraban una buena trabajadora porque aprendía muy rápido.